Sí, como nosotros, estás obsesionado con a ordenar con cerrar admiración, quizá te sentiste motivado a ordenar montones de ropa, libros y papeles, así como a llenar un sinfín de bolsas de basura con todo lo que no te causa alegría. Sin embargo, deshacerte de las cosas que ya no quieres solo es la mitad del trabajo. Ahora debes averiguar cómo ordenar lo que queda. La organizadora profesional Beth Pendebnea Tovar, autora de Tell It Book of Digging, Declutter Your Home and Your Life, dijo: la organización no es algo a lo que llegues, sino un proceso continuo, algo en lo que trabajas constantemente. A continuación, algunos de los mejores consejos que vimos en el programa de Kondo, acompañados de la asesoría de una experta para ayudarte a mantener todo en orden después de purgar tu casa. En cuanto hayas filtrado tus pertenencias para quedarte con una cantidad manejable de objetos, dale a cada uno un lugar donde vivir. En su programa, Kondo les enseña a sus clientes a guardar en una sola capa los artículos en los cajones. Los tuppers o tóperes están apilados con las tapas puestas, mientras que la ropa se dobla para formar triángulos verticales listos para guardarse. A Kondo también le gusta acomodar las cosas según su tamaño y ponerlas en distintas cajitas para que puedas encontrar todo fácilmente. Pen recomienda poner las cosas que usas todo el tiempo en lugares de fácil acceso. Todo debe estar a la vista, si no, olvidarás que lo tienes, comentó. En vez de saturar los cajones, dales a tus cosas un espacio para respirar. Aunque Kondo les da una segunda vida a las cajas de joyas o de zapatos para organizar artículos pequeños, en Uirekuter hemos descubierto que los organizadores prefabricados son lo mejor para maximizar el espacio y mantener acomodados los objetos. Recuerda, solo compra organizadores después de que haya concluido tu proceso de limpieza a fin de que sepas exactamente qué vas a guardar. Kondo anima a los padres a incluir a los niños a la hora de doblar la ropa. Al igual que la lectura, doblar la ropa con mis hijas es un hábito, dijo. Los niños imitan los quehaceres de sus padres y, aunque después se tenga que rehacer lo que intentaron ellos, disfrutan formar parte del proceso. Hacer que los niños participen también implica respetar qué objetos los hacen felices. Si tus hijos se oponen a tus intentos de expurgar sus pertenencias, aún puedes mantener esas cosas ordenadas y a la mano con bolsas y contenedores plegables que no sean costosos. Erin Boyle, autora de Simple Matters, Living with Less and Ending Up with More, y fundadora del blog de estilo de vida Reading Mite Aleaves, vive en un apartamento de una habitación con su esposo y 2 niños pequeños. Boyle anima a sus hijos, de 2 y 4 años, a participar en la organización dándoles espacios de almacenamiento simples y visibles, como cajas de madera para ponerlas bajo la cama, un librero de la altura de un niño y ganchos que pueden alcanzar para sus chamarras.
cuando empiezan a acumularse sus proyectos escolares, les pide a sus hijos que ayuden a decidir cuáles pueden tirar al cesto de reciclaje. Tengo una cajita de cartón donde guardamos sus dibujos favoritos, comentó. Penn y su hija de casi 2 años cantan una canción y convierten la hora de guardar los juguetes en un juego. He descubierto que, cuando empoderas a los niños, a ellos les dan ganas de ayudarte, dijo. Las pertenencias que significan algo para ti no pueden causarte alegría si están guardadas en la cochera. En cambio, Kondo anima a sus clientes a decorar con sus fotografías y artículos de valor sentimental para que puedan disfrutarlos todos los días. Con las fotografías impresas, recomienda poner la misma atención que con cualquier otra categoría de la casa. Cuando ves fotografías similares que se tomaron el mismo día, dice, elige la que más alegría te provoque y deshazte de las demás. Kondo anima a sus clientes a poner fotos en un álbum que pueda hojearse y disfrutarse. Si la mayoría de tus fotos familiares son digitales, organiza tus archivos y crea un libro de fotos con las mejores para la mesa de centro. Penn dijo que es fácil sentirse abrumado con la saturación de objetos ahora que las compras se han vuelto tan convenientes. Puedes ordenar algo y tenerlo en la entrada de tu casa en 1 hora, comentó. Para no llenar tu espacio ni vaciar tu cartera, Penn recomendó ser específico y tener metas con respecto a tus compras, así como utilizar aplicaciones como You Need a Budget, que también consideramos que es la mejor aplicación para presupuestos, con el fin de volverte disciplinado en tus gastos. Copyright 2019 New York Times News Service.